The following is a presentation of Tomorrow's World. Surgiendo de las páginas proféticas del libro del Apocalipsis, los 4 jinetes proféticos son iconos populares en las naciones occidentales y en el resto del mundo. Estos heroicos jinetes se han establecido en nuestra conciencia cultural colectiva, pero no son una metáfora sin sentido. Representan una visión profética de eventos aterradores que se aproximan rápidamente, los cuales afectarán al mundo entero, incluyéndolo a usted, a mí y a nuestras familias. Si usted quiere entender la profecía de los 4 jinetes y saber cómo prepararse para la aterradora rodeada que se aproxima, quédese aquí. Bienvenidos nuevamente al mundo de mañana. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, contiene una visión profética que le fue dada a un discípulo de Jesús, el apóstol Juan, quien fielmente la dejó registrada hace casi 2000 años. En este libro, una visión en particular de 4 jinetes, comúnmente llamados los 4 jinetes del Apocalipsis, ha capturado la imaginación de muchos durante siglos. Los aterradores eventos simbolizados por estos jinetes son realmente eventos que van a acontecer durante los días de muchos de los que estamos hoy día con vida. ¿Pero qué son? ¿Qué significan estos eventos? Para poder comenzar a comprender, primero debemos entender el libro profético que contiene estas visiones, el libro del Apocalipsis. Más adelante les vamos a ofrecer una copia gratis de uno de los folletos más populares que hemos ofrecido, Apocalipsis, el misterio revelado, el cual hace que este misterioso libro tome vida como nunca antes. Asegúrese de anotar la dirección que mostraremos en pantalla o el sitio web para requerir su copia gratis. En la totalidad de la Biblia cristiana, pocos libros despiertan la imaginación y desafían a nuestra habilidad de comprensión, como el libro del Apocalipsis, un libro de extrañas bestias y símbolos, historias de narraciones de terrible destrucción y sufrimiento, guerras entre seres espirituales y castigos divinos. El libro parece estar lejos de ser comprendido por cristianos o no cristianos. Por consecuencia, muchos cristianos eluden el Apocalipsis, pero Jesucristo dice en Mateo 4:4 que debemos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, y esto incluye al Apocalipsis. De hecho, Dios promete bendiciones para aquellos que prestan atención a estas escrituras. En el mero comienzo del Apocalipsis, Dios promete: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Jesucristo no quiere que aquellos que dicen seguirlo eludan este libro. Él quiere que lo entendamos. Y créase o no, no es tan difícil como parece. Aunque no tenemos tiempo durante el programa de hoy de ver todos los principios de los 4 jinetes que descubrirá en el folleto Apocalipsis, el misterio revelado, algunos principios claves harán una gran diferencia en la discusión de hoy. Por ejemplo, consideremos la clave número 3 del folleto: conocer el propósito del libro del Apocalipsis. Muchos piensan que el libro del Apocalipsis es una alegoría o metáfora, sin un particular sentido o propósito de tiempo o espacio, desconectado de los eventos venideros. Pero esto habla completamente en contra de lo que el propio libro dice en su primer versículo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice que este libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Jesucristo le está mostrando a sus siervos el futuro. Historia escrita de antemano. De hecho, como documentamos en el folleto, el libro de Apocalipsis cubre el total periodo de historia, desde el primer siglo hasta nuestro tiempo, incluyendo los días que se aproximan, desembocando en el retorno de Jesucristo en majestad, e inclusive más allá. Recuerde la tercera clave del folleto que le enviaremos hoy. Debemos entender el propósito del libro del Apocalipsis.
Otra clave vital del libro que necesitamos es la clave número 1. Cristo es el revelador. ¿La revelación de quién es esta? ¿Cómo comienza el primer versículo del Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Hay muchas Biblias que titulan este libro La revelación de Apóstol Juan o el Apocalipsis de Juan el Apóstol, pero no es correcto. Es la revelación de Jesucristo. Y si tenemos preguntas del significado de alguna de sus partes, Jesucristo debería ser nuestra fuente para responder estas preguntas. Como dice en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿No sería maravilloso si le pudiéramos preguntar a Jesucristo directamente que nos explique los detalles de los tiempos del fin y los eventos precedentes a su retorno en un lenguaje claro? Así podemos entender el lenguaje simbólico que inspiró en Apocalipsis. En realidad podemos. En 3 lugares de la Escritura, Jesucristo nos da los detalles de la profecía postrera en lenguaje claro, en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. En estos 3 lugares, los eventos postreros que Cristo describe simbólicamente en Apocalipsis son descritos sin simbolismo, sino clara y plenamente. Veamos una de estas instancias en Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de esta era? Esta es exactamente la pregunta que nosotros quisiéramos que él nos responda. Veamos cuál fue la respuesta. Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Cristo aquí enlista ciertas cosas de las que debemos estar atentos en el siguiente orden. Masivo engaño religioso en el nombre de Cristo, lo cual es líderes religiosos que usan el nombre de Cristo falsamente, gran conflicto internacional y guerras, hambres y pestilencias con terremotos. Y luego sobriamente menciona que estos son principio de dolores. El comienzo del tiempo que causará a toda la raza humana un horrendo dolor en todos los puntos de la tierra. Y no como en Apocalipsis donde Cristo habla con simbolismo. Aquí en Mateo, el mismo Jesucristo habla claramente. Así que con estas cosas ya entendidas, ahora estamos listos para ver a los infames 4 jinetes del Apocalipsis. Pero primero quisiera ofrecerles uno de los más populares folletos que hayamos ofrecido en el programa del Mundo de Mañana, Apocalipsis, el misterio revelado. Existe tanto más en este libro profético, aparte de los 4 jinetes del Apocalipsis, y Jesucristo quiere que aquellos que lo siguen lo entiendan, no que lo ignoren. Nuestro folleto absolutamente gratuito deja en claro estas profecías. En el centro del folleto aparece un gráfico aclarador fácil de entender que expone los detalles y la cronología de los eventos encontrados en el libro del Apocalipsis. Algunos de ustedes ya han gastado considerable dinero en libros de profecía, de predicadores modernos, que francamente están llenos de ideas de hombres y de ideas políticas. Este folleto, por el contrario, es absolutamente gratis, y no como los otros libros. Este folleto le dará la verdad bíblica de la profecía, no la interpretación de algún predicador. El folleto ya está pagado, solo queremos enviárselo. Contáctese ahora. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.
Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En la primera parte del programa hemos echado los cimientos para poder desarrollar nuestro tema, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son y qué simbolizan? En Apocalipsis capítulo 6, Juan ve un pergamino que está sellado con 7 sellos. Antiguamente los sellos de cera o de arcilla eran usados por los reyes para asegurarse que los escritos fueran leídos únicamente por alguien autorizado para leerlo. En la visión de Juan, Jesucristo es el único encontrado en cielo y tierra, quien es digno de abrir los sellos que Dios ha puesto en el rollo profético. Así nos puede ser revelado el contenido. Nuevamente, Jesucristo es el revelador. De los 7 sellos, los primeros 4 sellos revelan los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora podemos comenzar en Apocalipsis capítulo 6, donde Jesucristo, simbolizado por un cordero, comienza a abrir los sellos. En el versículo 1 leemos: «Y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer». Aquí tenemos una visión de un caballo blanco, en el cual el jinete lleva una corona y un arco en la mano, con la intención de vencer. Algunos han creído que este jinete es simbólico del mismo Jesucristo, pero en realidad no lo es. Una razón por la que algunos han supuesto que este es Jesucristo es por otro pasaje más adelante, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores». Ahora, que este jinete de Apocalipsis 19 es Jesucristo, es obvio. ¿Pero es este el mismo jinete que el primer jinete de Apocalipsis 6? El del caballo blanco, la corona y el arco. Seguramente encontramos similaridades, pero ¿son los dos el mismo? En realidad no lo son. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recordemos que en Mateo 24, Cristo advirtió primeramente acerca de engaño religioso performado en su nombre. Iglesias y predicadores diciendo que representan a Jesucristo y usando su nombre, pero que realmente no representan al verdadero Jesucristo. Este jinete es meramente un farsante impostor del verdadero Cristo. Al principio se ven similares, pero cuando uno lo piensa, comienza a ver pequeñas diferencias. Cristo tiene una espada, pero este jinete tiene un arco. Este jinete trae una corona, pero Cristo trae muchas coronas, no solo como rey, sino como Rey de Reyes. En numerosos lugares de la Biblia, Cristo condena a aquellos que predican en su nombre, llamándolo Señor, Señor, pero que realmente no hacen las cosas que Él dice. Particularmente, Cristo habla de un futuro falso profeta, un hombre que el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, inicuo o sin ley, el cual Juan llama anticristo. Sabía que esta falsa cristiandad ha estado vigorosamente trabajando desde el primer siglo y está poderosamente presente entre nosotros hoy día.
y en los futuros días de este jinete pasará a ser cuestión de vida o muerte. Pasemos ahora al segundo jinete descrito en Apocalipsis 6, comenzando en el versículo 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. El arribo del segundo caballo indica un climático momento de guerra y destrucción, y conflictos de proporciones globales. Piense solamente los terribles conflictos por los que este mundo ya ha pasado. El hombre nunca ha tenido tanta creatividad como cuando la aplica para la destrucción de su prójimo. Desde el horror de las armas nucleares a las presentes amenazas de las bombas sucias y de la guerra química y biológica. La habilidad de que un pequeño número de individuos aniquile a cientos de millones nunca antes había sido tan siniestramente real. Jesucristo dice en Mateo 24:22 que en los tiempos del fin tendremos el potencial de destruir toda vida en este planeta. El segundo jinete representa aquel momento cuando este potencial comience a ser realidad, incluyendo un levantamiento militar en esta tierra como nunca antes se haya visto. Un poder y un líder descrito en la Escritura como la bestia del Apocalipsis. Esta aterradora bestia, la destrucción que traerá su presencia y la devastación que provocará son discutidas en más detalle en nuestro folleto gratuito. Pero la visión de los jinetes no concluye aquí. Después del global engaño religioso en nombre de Cristo y la guerra mundial y destrucción, vienen los jinetes tercero y cuarto. Vayamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 6 y leámoslo. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de un cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Ahora, como dijimos antes, vemos que estos 2 jinetes calzan bien con la clara descripción de Jesús de los eventos postreros en el Evangelio. En Mateo 24, Jesús nos dice que después del engaño religioso y las guerras sin precedentes, proseguirían hambres y pestilencias o pandemias. Esto es lo que Cristo simboliza con los jinetes tercero y cuarto. El tercer jinete, montado en un caballo negro, representa hambres. Sosteniendo un par de balanzas en su mano, anuncia que 2 libras de trigo cuesta 1 denario, lo que en el primer siglo era la paga de un día completo, gastado en comprar un poco de trigo. Lo que está describiendo aquí es un estrago de hambre golpeando al mundo entero. Cuando lo más básico del alimento, el trigo y la cebada, pasan a ser difíciles de conseguir. Virtualmente todos hemos visto desgarradoras escenas de sufrimiento alrededor del mundo, donde hay demasiada gente y muy poco alimento, donde los niños y sus padres se despiertan sin saber si van a conseguir alimento para ese día. Y mientras grabamos este programa, Norteamérica está siendo azotada por una creciente sequía, mientras las cosechas se secan en la tierra y el ganado es sacrificado simplemente porque no hay suficiente para alimentarlo. Cristo revela un próximo tiempo, cuando el mundo completo experimentará un hambre arrasadora y escasez como nunca antes se haya visto en la historia de la humanidad. Luego llega el cuarto jinete, montado en un caballo pálido. Este jinete representa enfermedades y aterradoras epidemias. En un mundo arrasado por los primeros 3 jinetes, las enfermedades se esparcirán descontroladamente. Incluso en nuestro mundo de hoy, enfermedades que ya se creían extinguidas, como tuberculosis y malaria, están regresando pero en formas resistentes a la medicina. ¿Cuál será el impacto, finalmente, de estos jinetes en el mundo? Se estima que la peste bubónica en el siglo XIV mató cerca de 25 millones de personas. Y el gran salto de hambruna china, desde 1959 a 1961, mató de 20 a 40 millones de personas. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial combinadas,
murieron más de 75 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la cabalgata final de estos jinetes, representando la cúspide de estas aterradoras fuerzas entre los hombres? Podemos ver su impacto, descrito en Apocalipsis 6, versículo 8. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Más de un cuarto de la tierra, o cerca de 200 millones de personas. La figura de los tiempos que se aproximan, revelada por Jesucristo a través de las imágenes icónicas de los 4 jinetes, es lúgubre, pero nos lo dice por una razón. ¿Qué puede hacer usted y su familia al respecto? ¿Puede hacer algo? Antes de discutirlo, permítame ofrecerle este folleto gratuito que estamos ofreciendo hoy, Apocalipsis, el misterio revelado. En este folleto gratuito no solo encontrará los 4 jinetes, sino todo el libro del Apocalipsis desplegado para su entendimiento, como nunca antes lo había visto. Este folleto es uno de los más populares que hemos publicado. En el centro del folleto encontrará un gráfico que explica la exacta secuencia de eventos postreros del Apocalipsis, desde nuestros días presentes, atravesando el retorno de Jesucristo, en orden y con explicación. Contáctenos hoy para requerir una copia gratis de este informativo folleto que ha ayudado a miles de personas como usted. Realmente no tiene costo ni obligación. Contáctenos hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Como todos sabemos, siempre hubo hambres y epidemias en el mundo. El mundo ha conocido la guerra durante gran parte de su existencia, y el engaño religioso siempre estuvo con nosotros, incluso en el nombre de Cristo, durante los últimos 2000 años. Pero se aproxima el tiempo cuando estas cosas se colmarán en dimensión y en poder, de un modo que casi es imposible de imaginar hoy día. Los primeros 4 sellos serán abiertos. El acumulativo horror de los 4 jinetes será desatado, y el ser humano verá lo que nunca hubo visto hasta entonces, desde el mero comienzo de la raza humana. Aunque todavía Jesucristo nos dice que Él nos proveerá con un modo de escapar de estas cosas, incluyendo para algunos que están en esta tierra ahora, dando protección a aquellos que fueron fieles con Él, que caminaron con Él. Nuevamente, Jesucristo dice que nosotros y nuestra familia podemos escapar a los horrores de los tiempos que se avecinan. En Lucas capítulo 21, versículo 36, nos encomienda que estemos vigilantes, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Podemos escapar de todas estas cosas. De hecho, para aquellos que caminaron con Jesús, no solo oyendo su palabra, sino viviéndola y esforzándose en obedecerla, los tiempos venideros son en realidad una señal de esperanza. Como dice en el versículo 28 del mismo capítulo, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Debemos recordar que en realidad hay 5 jinetes en el Apocalipsis. Ya habíamos leído acerca del glorioso 5.º jinete anteriormente en el programa, en Apocalipsis 19, y aquel 5.º jinete es Jesucristo. Él traerá a este devastado planeta el reino de Dios, comenzando a reinar junto con sus santos para el beneficio de la humanidad durante 1000 años,
y desaparecerá el engaño religioso del primer jinete. En Isaías 11:9 dice, porque la tierra será llena del conocimiento del Creador, como las aguas cubren el mar. Desaparecerán las guerras del jinete del caballo rojo, como dice en Isaías 2:4 y en Miqueas 4:3. Dice que martillarán sus espadas para rejas de arado y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Desaparecerán las hambres del caballo negro y su jinete, porque el mundo será rico en alimento y abundancia, y desaparecerá también el cuarto jinete y su enfermo caballo. Porque Dios nos promete en Isaías 35, versículos 5 y 6, que durante ese glorioso reinado, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán abiertos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Yo espero que esté vigilante como nos encomienda el Cristo vivo. Espero que esté orando para que Dios trabaje en su vida, tornándolo donde lo necesite, de una vana y falsa adoración al Dios viviente y a sus caminos, que seamos tenidos por dignos de escapar a la destrucción que se avecina en el mundo. Y espero que usted y yo, ambos, busquemos de todo corazón aquel quinto caballo, de ser parte de su iglesia, de su obra, su fe, su camino de vida, y que sea parte de aquel glorioso reinado de Jesucristo y el reino de Dios, cuando aquellos 4 caballos sean quitados del escenario mundial. No se olvide de requerir el folleto gratuito, Apocalipsis, el misterio revelado, para poder entender las apasionantes profecías de Jesucristo. Tenemos recursos adicionales de profecía en el sitio web mundomañana.org. Puede encontrarnos en Facebook y en Twitter. Y por supuesto, aquí mismo. Encuéntrenos la próxima semana. Junto con mis colegas aquí en el Mundo de Mañana, le continuaremos enseñando la poderosa verdad de la palabra de Dios y la renovadora esperanza de su reino venidero. No deje de verlo. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.